dar la carta para todos. Nuestros invitados ya se fizeram, entonces se eu poderia ter a ajuda acá pela carta e aí empezamos nuestra pieza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestra sesión me parece que es muy oportuna como cierre, un evento que habló de mucho de cultura, del impacto social, de la innovación, porque tenemos que trabajar aquí en el tema de la transformación digital. La organización de evento nos colocó la misión de analizar todos los elementos que son relevantes y que tienen mostrado resultados para estimular el proceso de innovación en el sector público, por medio de las estrategias que son basadas en la transformación digital, así como las maneras adecuadas de la gestión eficiente de la transformación digital. Como es muy importante en este tipo de tema, la primera pregunta es muy interesante, que es que nosotros hacemos definición de lo que consideramos ser una transformación digital. Para quien estaba acá en la abertura, yo hablaba del tiempo de la convergencia que vivimos, de la era de convergencia digital. Me parece que ese es el punto central de nuestra visión, un cambio de la humanidad en los últimos años, mediado por las tecnologías de la comunicación e información, que ha cambiado todo, incluso la relación entre gobierno y sociedad. Pero yo voy a hacer algo más dinámico, yo voy a hablar poco, dejar que nuestros invitados, especialistas en los temas, traten, y yo voy a pasar las palabras en el primer punto, pidiendo que ustedes se queden en los 3 minutos para una definición inicial. ¿Qué es para ustedes esa transformación digital y cuál es su impacto? ¿Puedo empezar por Roberto acá? Vale, bueno, gracias Roberto. Y sí, bueno, el tema de transformación digital, como tú estás diciendo, es un tema muy amplio, ¿no? Y que realmente abarca muchos temas desde la arquitectura institucional de las entidades o de las organizaciones, desde temas de cultura, desde el impacto social, económico. Si tuviera que dar una definición al final, yo creo que la transformación digital es esa transformación que realmente utiliza las herramientas tecnológicas para ayudar dentro de un progreso, un proceso de cambio social, económico, de una organización, de una región, de un país. Y en ese orden de ideas, la transformación digital pues, que hemos ido viviendo últimamente, el ministro David Luna habla mucho de evolución digital y cómo a lo largo del tiempo ha habido diferentes fases y hemos vivido diferentes evoluciones, pero él no lo ve como una gran revolución lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la cuarta revolución industrial. Él lo ve más como un siguiente paso que estamos dando dentro de las diferentes evoluciones que hemos ido llevando, y la única es que ahora la tecnología pues va a estar mucho más incorporada en nuestro día a día, tanto profesional, tanto organizacional, y vamos a seguir conviviendo cada vez más con la tecnología en todas las cosas que hacemos, ¿no? Por lo tanto a mí me gustaría como destacar dentro de esa definición o dentro de ese primer concepto como la transformación digital, algo que está en nuestro día a día y obviamente pues con tecnología, ¿no? Y que nos ayuda a hacer nuestro día a día y nuestro quehacer mucho más fácil. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias además al comité organizador por la invitación y a ustedes por estar aquí. Quisiera centrar sobre todo la transformación digital en el contexto de lo que son las organizaciones públicas, si me permiten. Y en este caso pudiésemos asociarlo con el desarrollo de capacidades, de habilidades y de mecanismos para la combinación de los recursos de los que disponen, teniendo como base la tecnología, lo que son los avances tecnológicos, y en este sentido, sobre todo orientado a la consecución de los objetivos que les son propios a las organizaciones y aquellos objetivos que se van modificando en el tiempo en función de los cambios sociales que se están viviendo. Cuando estamos hablando, en este caso, del desempeño de las organizaciones públicas, se introducen variables usualmente como eficacia, pero también la exigencia de la efectividad y la generación de valor público relacionado con defensa o consolidación de derechos y libertades básicas. En este sentido, la transformación digital supondría en cierta medida un desarrollo de capacidades que se pueden notar
desde dos enfoques, un enfoque interno en cuanto a lo que es el funcionamiento propio de las organizaciones, en lo que es su desempeño, en lo que es los miembros de la organización, los procedimientos administrativos, la estructura administrativa y la propia evolución de la cultura organizativa, y cómo todo esto se combina para dar una nueva forma de cómo se entiende la organización, cómo la organización entiende su misión y cómo combina los recursos de los que dispone para la consecución de esos objetivos, pero además también supone un cambio en lo que son las relaciones de la organización con su entorno. Y lo que usualmente se denomina en la literatura, por ejemplo, capacidades de gobernanza o capacidades políticas para conectar, se ven mediadas por el desarrollo de las tecnologías, y en este sentido lo que estamos hablando es de un cambio en la manera como las organizaciones públicas se relacionan con los ciudadanos y cómo los ciudadanos a su vez también se relacionan con las propias organizaciones. Ya creo que vamos a andar un poco más en esos cambios, pero todo esto engloba la transformación digital teniendo en cuenta esa perspectiva interna, esa perspectiva externa. Gracias. Bueno, yo creo que cuando hablamos de transformación digital, realmente estamos hablando de la evolución mental por la que deben transitar las organizaciones, tanto públicas como privadas, que quieren sobrevivir a una época de cambios disruptivos en la entrega de servicios y productos a sus usuarios o ciudadanos, ¿no?, que vienen ocasionados justamente por la aparición de tecnologías digitales de manera constante. Por tanto, debemos entender la transformación digital no como algo colateral en los márgenes del negocio de la organización, si no estamos hablando de marketing, un plan de marketing digital, no estamos hablando de abrir un canal digital, estamos hablando de algo más, ¿no?, de generar oportunidades o de afrontar retos en todos los ámbitos de nuestra vida debido a la irrupción de las tecnologías digitales. Es cierto que en estos últimos años se ha hablado mucho de transformación digital. Hay congresos sectoriales sobre transformación digital de la industria financiera, sobre transformación digital del sector público, transformación digital de casi todos los sectores de nuestra economía. Pero yo creo que este fenómeno es algo que se inicia con la propia explosión de las tecnologías de la información y en la que hay una serie de puntos de inflexión, como puede ser la versión de la WWW, en el que se aceleran estos cambios, ¿no? Por tanto, si analizamos desde ese año 93, de la aparición de la WWW, algunos aspectos que son significativos o son similares en las diferentes industrias en los que les ha afectado la transformación digital, nos damos cuenta que hay ciertos rasgos que son similares, ¿no? Por ejemplo, el bajo coste asociado al diseño, al desarrollo y puesta en marcha de nuevos modelos de negocios disruptivos vinculados a las tecnologías digitales disponibles, ¿no?, que cambian las reglas del juego de un sector concreto. Hoy en día una pequeña empresa con 10 personas puede hacer temblar negocios o industrias enormes o crear otras industrias inexistentes solo o con 4 aspectos fundamentales, ¿no?, es decir, creatividad, conocimiento, infraestructura tecnológica básica y conectividad. La segunda que me gustaría destacar es la agilidad para adaptar y pivotar dichas soluciones a las necesidades de los usuarios. Este tipo de proyectos de transformación digital en diferentes industrias siempre ponen al usuario en primer lugar. En estos procesos se intenta lanzar los servicios o los productos al mercado, a los ciudadanos, lo más rápido posible, porque lo que interesa es aumentar el valor añadido ofrecido de manera continua, ¿no?, como referencia principal a la demanda de los usuarios. En tercer lugar, la reducción radical en los costes de transacción asociados a cualquier actividad que realicemos en nuestro día a día. Y por último, algo que yo creo que es importante es que no afecta igual a nuestro modelo socioeconómico como a nuestro modelo democrático. Es decir, cuando hablamos de proyectos que afectan a una industria en el sector privado, pues la velocidad o la aceleración de esos cambios son adaptados de manera más rápida, más sencilla. No ocurre lo mismo en el sector público, por nuestro modelo democrático, posiblemente por algo que también comentaba Ricardo ayer en una ponencia, ¿no?, que es el principio de precaución que rige en las administraciones públicas. Factores são suficientes, que fatores nos faltam, quando também não tenhamos êxitos, não? Porque há muitos casos de inversões onde os resultados são abaixo do que esperamos. Então, é uma reflexão da inserção, do processo de inserção, e também pedem para refletirmos sobre os indicadores que nos ajudam a compreender estes processos de transformação.
Este me parece un punto que, para exemplificar, hay mucho indicador asociado a la inclusión digital, ¿no? O cuanto que la transformación digital es abrangente a toda la gente y o quanto que ela vem também excluindo, ¿no? Esses são processos que me parece que indicadores nos ajudam a perceber. Então, eu agora vou começar na Espanha, antes empecé en Colombia. Pablo, por favor. Bueno, respecto a si la adopción de tecnologías digitales para facilitar el proceso de transformadores y no medio de éxito, está claro que no. La sustitución o la adquisición de tecnología por una organización no va a ser exitosa si no viene acompañada de un proceso o de un proyecto de cambio asociado a ese proyecto tecnológico. Hay ejemplos tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? En Europa hay muchos informes del Tribunal Europeo de Cuentas, de la misma Comisión Europea, ahora en estos últimos años están cambiando las cosas, pero en todos los informes que hacían evaluaciones de los programas de agenda digital, en todo quedaba reflejado cómo se había puesto mucho el foco en la tecnología y poco en el usuario, de tal manera que se había invertido muchos recursos en comprar tecnología, pero después no había obtenido los resultados o no había sido adaptada por la organización, simplemente porque no había un proyecto de cambio asociado en el que se comunicara, se formara y se evaluara en esa tecnología, ¿no? Y en el sector privado, por ejemplo, existen informes que se hacen cada cierto tiempo en las que se preguntan a directores de proyectos de base tecnológica sobre los motivos, si su proyecto fue fracasado, que él piensa que son los principales en el hecho de que haya fracasado su proyecto, ¿no? Se suelen hacer encuestas a unos 30.000 directores de proyectos. El 40% entiende que sus proyectos han sido fracasados, y de ese 40% las razones que dan para entender los proyectos como fracasados siempre en primer lugar aparecen la falta de interacción con el usuario, la falta de gestión de requisitos y la falta de liderazgo público. Si en ningún caso la tecnología es uno de los principales factores de fracaso en los proyectos de transformación digital. Sí, aquí coincido con lo que comentaba Pablo, es decir, yo creo que se repite constantemente en la literatura de ver las tecnologías como una herramienta, y hay un aspecto interesante. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación para poder identificar cuáles eran las variables clave, por ejemplo, que de acuerdo con un trabajo previo que nosotros habíamos hecho, incidían sobre el éxito de una política pública en contextos de asimetría de información, de incertidumbre, etc. Y una de las variables que salía como la variable más potente en la investigación era la definición del marco estratégico. Contábamos con variables como, por ejemplo, los recursos presupuestarios o recursos intangibles, en los que incluíamos las propias tecnologías, los software, etc., pero no eran valorados por los entrevistados, en este caso eran funcionarios de gobiernos locales en España, no eran valorados como una variable determinante. Sin embargo, era una variable determinante la definición del marco estratégico, y aquí lo enlazo con lo que comenta Pablo, con la definición de un proyecto de cambio. Es decir, tenemos que tener claro cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos que se van a desarrollar, cómo se espera transformar, pero sobre todo pensando en quiénes son los potenciales beneficiarios de las transformaciones que se estén haciendo. De lo contrario, lo que hay es una desconexión en cuanto al funcionamiento de la organización y lo que viene siendo la propia dinámica social. Permíteme aquí comentarle también otro ejemplo. Pablo también lo recordará, en el año 2007 se aprueba en España la ley que regulaba y además buscaba estimular el cambio en lo que eran las relaciones de la administración con el ciudadano, basado sobre todo en la promoción de los canales electrónicos, la introducción de las tecnologías en la prestación de bienes y servicios públicos por parte de las organizaciones. Y comenzó toda una carrera por parte de las administraciones autonómicas, es decir, de las regiones y de los ayuntamientos, por adquirir tecnología y tratar de simplificar todos los procedimientos, cuando se hablaba de simplificación de procedimientos administrativos, y de comenzar a prestar todos los servicios posibles a través de canales electrónicos. ¿Qué sucedió? Que a la larga, cuando se hizo una evaluación de todos estos procesos, se dieron cuenta que hubo una cantidad de dinero impresionante invertido que luego no se explotó al 100%, que se introdujeron en servicios poco utilizados por los propios usuarios,
que no se tuvo en cuenta la cultura política, ni siquiera las propias características sociales del territorio donde se estaban prestando los servicios, y eso generó una infrautilización de determinados servicios por parte de los propios ciudadanos. Y una de las cuestiones más interesantes que vimos nosotros en la investigación es que los ciudadanos pedían compatibilizar lo que era el desarrollo de canales electrónicos, por ejemplo, para la prestación de unos servicios, pero mantener las figuras tradicionales como la prestación presencial o telefónica en cuanto a la atención o la prestación de otros servicios. Entonces aquí esta historia lo que permite es reforzar un poco esa idea, que la importancia del marco estratégico, la importancia de entender los objetivos. Y el segundo aspecto que quisiera destacar sobre todo es tener en cuenta, y aquí vuelvo a centrar mi discurso en el caso de las organizaciones públicas, que es lo que yo me dedico a estudiar, a las singularidades de las organizaciones públicas. Es decir, no vale hacer un traslado completo de todo lo que supone la tecnología y todas las modas que puedan existir alrededor al funcionamiento de las organizaciones públicas, porque tienen singularidades propias de lo que son sus fines, propias de lo que son además las obligaciones que le corresponden a los miembros de las organizaciones en cuanto, por ejemplo, a procesos de rendición de cuentas, de responsabilidad, de escrutinio ciudadano, desarrollo de procesos democráticos, de participación, etc. Y además una variable muy interesante que interviene en las organizaciones públicas y que es determinante a la hora de analizar el valor también de la tecnología y el impulso de procesos de esta naturaleza, que es la variable político-electoral, que en cierta medida termina condicionando en el tiempo cuál es la voluntad política y los tiempos que se marcan para desarrollar procesos de esta naturaleza. Pues totalmente de acuerdo con los compañeros que el tema estratégico y del proceso de cambio es esencial, ¿no? O sea, es tener en cuenta que al final la tecnología es una herramienta que te va a ayudar a conseguir un fin. Entonces, cómo realmente tú alineas pues las personas, haces partícipes a las personas dentro de ese proceso. Nosotros hace 2 años hicimos un estudio de la cultura e innovación en 20 entidades públicas aquí en Colombia, 10 nacionales, 10 territoriales, y yo gratamente me sorprendí que había muchas que tenían sistemas de información para compartir conocimiento, para compartir no tanto ideas como tal, pero sí conocimiento, información, pero que el uso y la apropiación era cero. Entonces era así, las han puesto muy bonitas, muy tal, pero realmente nadie las está utilizando. Entonces, ¿cómo realmente pues hay toda esa estrategia de apropiación detrás o complementaria a esa implementación de la tecnología, ¿no? Entonces, desde el 7 de marzo, desde este año, ha salido el decreto 415, en el cual pues, el Ministerio ha estado involucrado, que es el decreto del CIO, que lo que busca es que todas las entidades del Estado tengan un rol, un cargo de tecnología a nivel estratégico dentro de la entidad pública, lo cual es un éxito, por lo menos haber conseguido el decreto, ya que, digamos, incentivando, por decirlo de alguna manera, con pues todos estos cambios para que las entidades lo hicieran, pues costaba un poquito más, pues se sacó el decreto a ver si pues de esta manera se consigue ese cambio. Y para mí uno de los cambios principales que aporta el decreto es que ese CIO, porque en un estudio que hizo la Universidad Nacional previo, decía que cómo se veía el área de tecnología dentro de las entidades públicas, aquí en Colombia el 81% la veía como un área de apoyo. No veía como un área pues, misional, estratégica, que puede apoyar realmente a la entidad. Entonces lo que busca este decreto es que realmente a nivel estratégico y a nivel de dirección de las entidades haya esa persona, ese equipo, esa dirección que realmente esté trabajando la tecnología como algo estratégico, no algo complementario. Entonces yo creo que ese es un gran paso para poder apoyar en esos proyectos y en esa visión para que sean proyectos realmente de cambio, ¿no? Entonces, yo también me venía un poquito a la mente, ahora estamos directamente, o mi equipo está directamente colaborando con Revolución, que es uno de los programas, no sé decir estrella o importantes dentro del Ministerio, dentro del área de apropiación, que lo que busca es reducir la brecha digital. Y desde luego en este país, con las diferencias
que hay, digamos, según las regiones, según los departamentos, tanto culturales como de infraestructura, como de también toda esta transformación digital se ve muy diferente, ¿no? Y se ve muy diferente según el tipo de regiones. En algunas regiones hay muchas dificultades dentro de ese equipo para poder llegar. Ese proyecto principalmente va orientado, aunque eso lo estamos transformando un poquito, orientado a escuela y cómo trabajar con la gente joven para que realmente hacerlos revolucionarios, hacerlos parte de esta revolución y este cambio, y que ellos trabajen con sus familiares, con su comunidad, para inspirarlos en el uso de Internet a partir de temáticas que sean de interés para estas personas que están inspirando. Y por ejemplo eso, vemos mucho la diferencia según las regiones, y creemos que también es eso, ¿no? que es un tema que tiene gran complejidad, porque no es solo el tener pues esa conciencia del cambio y estratégico, hay que tener también una infraestructura, hay que verle también pues un valor en el día a día